Bueno, hoy empezamos con la clase de Jacobson. Antes de entrar al texto, vamos a presentar un poco el esquema de la unidad 2, porque también empezamos con la unidad 2, inauguramos unidad. Entonces, ahí en la guía de lecturas ustedes tienen este mismo esquema que yo les voy a presentar antes de comenzar con la lectura específicamente de los textos, ¿no? Yo ahí les aclaro el recorrido que pretende trazar la unidad. Nosotros vamos a empezar con el texto de Jacobson, ¿no? Es decir, vamos a empezar con la idea de función poética del lenguaje, que es una función inherente a la lengua, ¿no? Vamos a partir de cuestiones específicas referidas a la lengua, cuestiones lingüísticas, problemas que exceden los textos literarios en el sentido de que los vamos a encontrar en el discurso corriente, ¿no? De ahí vamos a pasar a el texto de Shklovsky, este otro formalista ruso, que ya pasa a pensar cuestiones formales y procedimentales específicamente de la literatura, ¿no? En ambos casos, en este bloque Jacobson-Shklovsky, lo que está en juego es la selección de determinados elementos en una secuencia para producir un efecto, ¿no? Esto es básicamente la idea de Jacobson. Shklovsky dirá para producir un ritmo difícil, lleno de obstáculos. En ambos casos lo que hay es básicamente el lenguaje señalándose a sí mismo, ¿no? Es decir, haciendo gala de su propia materialidad. Ahora lo vamos a ver cuando entremos en los textos. De este nivel que es inmanente, es decir, es lingüístico, textualista, con Sarlo y el corpus sobre peronismo pasamos a pensar la relación entre literatura e historia, lo cual nos va a llevar a pensar en los distintos niveles de lo social, lo político, lo económico, ¿no? Es decir, dimensiones que incluyen de nuevo a la lengua, ¿no? Y ahí cerramos el círculo ese que traza Raimondi en la primera página de su artículo sobre Gambardella. Es decir, la lengua tiene un afuera, pero ese afuera la incluye a sí misma, ¿no? Podríamos resumirlo en esta placa, es decir, vamos a partir de la lengua, estudiando la función poética que nos propone Jacobson, de ahí pasamos a cuestiones literarias, a partir del análisis de determinado procedimiento con Shklovsky, y de ahí nos abrimos a lo social, que incluye la historia, la economía, la política, pero también incluye a la lengua, ¿no? Esto yo les había dicho, la materia prima de la literatura es la lengua. A partir del trabajo con la lengua, la literatura va a construir determinadas representaciones que sí refieren al afuera del texto, y ese afuera del texto está construido en base a diversos elementos que incluyen esas representaciones, incluyen a la lengua en las hablas sociales que la literatura recupera, en la cartelería urbana, en la lengua que está presente en nuestra vida cotidiana. Bueno, entonces pasamos al texto de Jacobson. Él nace en Moscú. En 1914 impulsa la creación del Círculo Lingüístico de Moscú, es decir, tiene una impronta cientificista, una cabeza lingüística. Luego también influye en la conformación del Círculo Lingüístico de Praga. En 1941 emigra a Estados Unidos a partir de la invasión nazi a Noruega. Y ahí en Estados Unidos él empieza a enfocar sobre todo en los problemas lingüísticos. Él ya había hecho un despliegue de teoría literaria. Entonces empieza a unar estos dos saberes en principio que parecerían escindidos, pero que no lo están para nada. Y en ese sentido me interesa recuperar el final del texto de Jacobson. Entonces se plantea como objetivo estudiar la delimitación lingüística de lo poético, ¿no? A partir de esta cabeza un poco bifronte, que ya de por sí en esta enunciación de este objetivo vemos ese carácter cientificista, va a haber un carácter duro, de ciencia dura para estudiar este saber aparentemente más blando que es la literatura, ¿no? Que eso comparte con todo el formalismo ruso, la idea de construir una ciencia literaria, ¿no? En La moderna poesía rusa, libro de 1921, dice Jacobson: el objeto de la ciencia literaria no es la literatura, sino la literaturiedad, ¿no? Esta idea del concepto de literaturnost,
¿no? Es decir, no los textos ahí como un catálogo de resultados literarios, sino aquello que hace que un texto sea literario, ¿no? La idea de literaturidad. Habría algo que transforma a determinado cuerpo de textos en literatura. Entonces hay que estudiarlo, hay que ponerlo ahí en el microscopio, analizarlo, ver de qué está hecho. Entonces yo voy a pasar algunas cuestiones de la presentación para que no se nos haga tan largo. Vamos a entrar al texto directamente, entremos al texto en sí, haciendo especial hincapié sobre todo en la idea de función poética, ¿no? Es decir, es lo que a nosotros nos interesa porque va a haber un despliegue de un montón de cuestiones. El texto tiene su extensión, tiene su complejidad. Aviso acá, lo que a nosotros nos interesa sobre todas las cosas es la idea de función poética. Entonces vamos... Por ahí en presencial uno puede ir desplegando algunas cuestiones laterales. Acá en este formato vamos a ir directamente a función poética y alguna cosita más. Jacobson parte de una pregunta fundamental que es una pregunta durísima, ¿no? Básicamente él en la página 28 dice: ¿qué hace que un mensaje verbal sea una obra de arte? Esa es la pregunta que va a intentar responder Jacobson. ¿Qué hace que un mensaje verbal se convierta en una obra de arte? ¿No? Una pregunta difícil para responder, evidentemente. Bueno, él va a hacer todo un gran despliegue en términos, decía yo, cientificista. Con respecto a esto, ahí en la página 30, Jacobson separa los estudios literarios que tienen un carácter científico de la crítica literaria, que él le adjudica veredictos subjetivos y sensores. Entonces digo, es interesante para entender desde dónde habla Jacobson, ¿no? Digo, esta postura positivista tan fuerte. Ahora, desde la cátedra nosotros pensamos la crítica, digo, y ustedes se habrán dado cuenta sobre todo en el estudio de los textos de la unidad 0, digo, la crítica como un campo de disputas que es político, efectivamente, pero que al mismo tiempo puede no dejar de ser científico, en el sentido de que la ciencia también es política y está atravesada por cuestiones ideológicas. Lo que yo digo es que en Jacobson parecería haber una mirada sobre la ciencia que la define como aséptica, ¿no? Entonces, yo particularmente me permitiría revisar eso para estar avisado del lugar de enunciación de Jacobson, ¿no? Entonces, sabiendo esto, digo, ahí en la página 32 él presenta este famoso esquema de la comunicación, ¿no? En el cual un hablante envía un mensaje a un oyente, mensaje que requiere de un contexto al que referirse o un referente, dice Jacobson, también un código común entre hablante y oyente y por último un contacto o un canal de transmisión para que este mensaje sea posible. A partir de este esquema, Jacobson va a desplegar una serie de funciones del lenguaje, ¿no? Hasta llegar a la que nos interesa a nosotros, que es la función poética, pero hay 5 funciones anteriores. Entonces vamos a verlas, vamos a pensarlo un poco, ¿no? Él dice, está la función referencial, ¿no? Lo vemos acá en la placa, esta placa un poco asfixiante de información. Dice, está la función referencial, que es cuando el mensaje está orientado hacia el contexto, ¿no? Hacia el aquí y ahora de la enunciación. Está la función emotiva, que es cuando el mensaje está orientado hacia el hablante, por ejemplo, en las interjecciones, ¿no? Cuando alguien dice, oh, amada mía, bueno, ese oh está refiriendo a cierta condición del hablante, entonces dentro del mensaje tiene una función emotiva. La función conativa, que es cuando el mensaje está orientado hacia el oyente, por ejemplo en el vocativo, en el imperativo, ¿no? Digo, che, vos, escuchame. Todo ese fragmento del mensaje tiene una función conativa porque está señalando directamente al oyente, ¿no? Hasta acá, estas 3 funciones del lenguaje, Jacobson las recupera de un teórico anterior que se llama Karl Bühler, ¿no? Pero agrega 3 funciones más, ¿no? La función fática, que es cuando el mensaje está orientado hacia el medio de comunicación o al canal. Supongamos estamos hablando por teléfono
y hay algún ruido, entonces yo digo, ¿me escuchás? ¿Esto anda? Bueno, está haciendo referencia a un problema que tiene que ver con el medio a partir del cual nos estamos comunicando. Eso tiene una función fática. Luego está la función metalingüística, cuando el mensaje está orientado al código. Por ejemplo, un código que tenemos que compartir para entender lo que estamos diciendo es la lengua. Entonces imagínense que alguien usa determinada jerga o determinado argot y yo no entiendo bien qué está diciendo, entonces ahí hay un ruido dentro del código, ¿no? Estoy piantado, digo yo, y alguien que tiene poco tango me dice, no entiendo, piantado, ¿qué es piantado? ¿No? O me voy a comprar unos tamangos, ¿no? Para buscar ese mango que me haga morfar. Y, ¿qué tamango? No sé qué es un tamango, no te entiendo bien. Bueno, ahí hay un problema dentro del código. Entonces, esa pregunta de no entiendo qué es un tamango tiene una función metalingüística. Y finalmente, ¿qué es un tamango? Búsquenlo, por supuesto. La función poética, finalmente, que es cuando el mensaje está orientado al mensaje como tal. Son aquellos momentos dentro de un enunciado en los que el mensaje, decíamos hace un rato, hace gala de su composición material, ¿no? Explota determinadas características sonoras o visuales que tienen que ver con ese nivel más significante que también explicamos en los primeros videos, es decir, muestra de qué están hechas las palabras en algún sentido, ¿no? Entonces, a esos momentos el mensaje está explotando la función poética. Entonces, acá llegamos al punto más duro de la explicación de Jacobson, entonces tenemos que respirar profundo y tratar de tener paciencia para entender una definición que va a parecer bastante cerrada, que no es sencillo de entender, pero que los ejemplos nos van a ayudar mucho. Los primeros ejemplos que pone es Juan y Margarita, que no está muy claro acá, pero dice, bueno, intuitivamente nosotros, si tenemos que decir Juana y Margarita o Margarita y Juana, elegimos Juana y Margarita porque suena mejor, suena de manera más fluida. No lo explica con demasiado detalle, pero básicamente entendemos la idea de que no es lo mismo Juana y Margarita que Margarita y Juana a las veces de la sonoridad. Bueno, esa elección está explotando la función poética justamente por eso, porque está pensando más allá del nivel semántico, en una cuestión de cómo suenan las palabras en determinado ordenamiento dentro de la secuencia, ¿no? El otro ejemplo que pone es Horrible Harry, ¿no? Entonces dice, acá ya empieza a ser un poco más claro la idea de que podríamos haber elegido otra palabra para expresar algo parecido, pero elegimos Horrible Harry para que aparezcan esas dos H's que producen un sonido repetido, esta semejanza fonética que finalmente es una figura retórica que se llama paronomasia. Entonces nosotros podríamos haber elegido Ugly Harry, también ahí hay una cosa entre las dos Y's. Pero la cuestión es que la frase suena fea, ¿no? Horribly Harry tiene esas J's que están ahí molestando, entonces la selección de palabras para el ordenamiento dentro de la secuencia está en función de expresar algo más allá a nivel semántico, más allá de que Harry es horrible. Bueno, la frase resuena sonoramente para subrayar ese sentido y que también suene fea en algún sentido. El otro ejemplo es I like Ike, ¿no? Ike es un candidato político de Estados Unidos, entonces la propaganda es I like Ike, ¿no? Entonces, de nuevo, hay una selección para acomodar dentro de la secuencia en función de producir determinado efecto material. Entonces yo podría haber elegido I love Ike y no hubiese tenido el efecto tan poderoso de esta rima, este rebote de sonidos de I like Ike, ¿no? Entonces, estos primeros ejemplos, ahora vamos a ver otros que son incluso más claros. ¿Qué tienen en común estos ejemplos? Bueno, no son ejemplos literarios. Entonces, con Jacobson empezamos a pensar esto que yo decía en el esquema. La función poética es una función inherente a la lengua, en todos sus niveles.
Acá Jacobson trae a colación lo que él dice son los modelos básicos de toda conducta verbal, que son básicamente la selección y la combinación. Fíjense, ahora vamos a ver qué significa esto. Él dice, la selección tiene lugar a base de una equivalencia, similitud, desigualdad, sinonimia y antinomia, mientras que la combinación, es decir, el entramado de la secuencia, se basa en la proximidad. Básicamente lo que nos explica Jacobson es cómo conformamos una oración. Primero nosotros elegimos las palabras que vamos a usar y ahí opera entonces la selección a partir de determinados sentidos, que pueden ser similitud, desigualdad, sinonimia, lo que fuere, y luego una vez que tenemos todas las palabras, elegimos las palabras que van a representar el orden del sujeto, elegimos las palabras que van a representar el orden del predicado, entonces elegimos también los verbos, las acciones, dentro de un campo posible de palabras, entonces luego sí las ordenamos, las combinamos en la secuencia a partir de un orden lógico. Supongamos que queremos hablar del tema niño, entonces elegimos dentro de un campo posible una palabra, ¿no? Niño, chico, pibe, infante, pequeño, de todas esas palabras posibles elegimos una, luego elegimos el verbo que queremos para expresar lo que queramos decir, ¿no? Salta, juega, duerme, dormita, también dentro de un mismo campo de acción, y luego sí decimos el niño, duerme profundamente, elegimos el adverbio, elegimos primero las palabras que necesitamos y luego las acomodamos de manera de que esa oración sea instrumental, ¿no? Se entienda y tenga un sentido. Vamos a verlo con un cuadrito ahí para ver si lo podemos entender un poco mejor, ¿no? Tendríamos acá los distintos ejes en este cuadro. Las líneas verticales corresponderían al eje de la selección, que opera por equivalencia, es decir, los circulitos celestes serían las palabras finalmente elegidas que vamos a ordenar dentro del eje de la combinación, dentro de la cadena discursiva. Los circulitos anaranjados serían otras palabras posibles que finalmente no elegimos dentro de un campo semántico mayor. Una vez que seleccionamos esas palabras, las ordenamos dentro de la secuencia y ahí están los circulitos celestes uno al lado del otro y que tienen una relación de proximidad y una relación de orden lógico sobre todo, ¿no? Así se construye una oración cualquiera. Ahora, Jacobson dice, cuando el principio de equivalencia pasa al eje de la combinación, bueno, ahí estamos en presencia de la función poética, ¿no? Lo dice en estos términos. Dice, la función poética proyecta el principio de la equivalencia del eje de la selección sobre el eje de la combinación. Es decir, entonces, lo que dice Jacobson es, si la equivalencia, ¿no? es propia de las operaciones de selección, la función poética hace que esta operación se use en toda la secuencia de manera que la forma poética juegue al interior de la cadena discursiva con repeticiones de sonidos, repeticiones de formas, repeticiones de sentidos, ¿no? Que haya ahí un juego que exceda lo meramente semántico. Básicamente ese sería el punto de Jacobson para entender la función poética. Dicho así, recortado en este fragmento, es un poco complicado, es un poco difuso, pero yo decía, los ejemplos nos aclaran bastante el panorama. Entonces vamos a ver un par de ejemplos más de Jacobson, donde la selección pasa a nivel de la secuencia y entonces la frase aporta un tinte expresivo sumado a lo que comunica desde un punto de vista verbal, básicamente, ¿no? Él dice ahí, la combinación innocent bystander, es decir, espectador inocente, no se habría convertido en una frase muy trillada, que al parecer lo es en lengua inglesa, si no hubiese sido por sus dos palabras dactílicas. Es decir, ahí hay una cuestión de acentuación de las dos palabras que sigue determinado metro y que hace que esa música que se produce en la combinación de esas dos palabras acentuadas de determinada manera logre ser incorporada con mayor eficacia, ¿no? Entonces, si hubiese habido otra palabra
acentuada de otra manera en vez de inocente, el metro dactílico se hubiese desintegrado y quizás la frase hubiese perdido efectividad. Entonces ahí estamos diciendo, esta frase es efectiva no por lo que dice en un punto de vista verbal, sino por determinada ordenación, determinado ordenamiento dentro de la secuencia, ¿no? Y dice, por ejemplo, en la frase Vini Vidi Vinci, la simetría de los tres verbos bisilábicos con idéntica consonante inicial e idéntica vocal final, dice, añadieron esplendor al lacónico mensaje del César, ¿no? Esta frase famosa, vine, vi, vencí, dice, es efectiva no tanto por lo que dice en un nivel verbal o semántico, sino por cómo lo está diciendo, ¿no? Es decir, el César podría haber dicho, llegué, miré y conquisté, y está diciendo en rigor prácticamente lo mismo, podría funcionar como un sinónimo, pero no tiene la misma efectividad, ¿no? Llegué, miré y conquisté, es una frase toda trabada. En cambio, vine, vi, vencí, es una frase que fluye mucho más. Entonces, en Veni, Vidi, Vinci se está explotando la función poética del lenguaje porque el lenguaje está señalándose en su propia materialidad, ¿no? En esas palabritas chiquitas con B corta, es efectivo, lo estamos viendo, nos llama la atención. El lenguaje nos llama la atención sobre sí mismo, ¿no? Es decir, estos serían ejemplos para entender cómo funciona esto de que la selección opera en el eje de la combinación, es decir, en las relaciones internas de la secuencia. Bueno, cortamos acá. Seguimos en el siguiente video dándole un cierre a esta idea que vemos que tiene su complejidad, pero que con algunos ejemplos la vamos a ir entendiendo, ejemplos que están en el propio texto de Jacobson y que vamos a encontrar también después cuando leamos lo que sigue de corpus literario. Vamos a ir recortando algunos fragmentos, vamos a ir recuperando siempre este concepto de función poética. Así que de a poco lo vamos a ir internalizando. Seguimos en el siguiente video.